Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Vamos a hablar de Shogun, esa miniserie que fue un suceso tan grande que ni siquiera sus creadores vieron venir. En este video vamos a repasar toda la serie, empezando por los personajes, cuáles fueron sus viajes entre el primero y el último de los capítulos. Voy a tratar de dar una explicación sobre para mí cuáles son los tres grandes pilares de por qué Shogun resultó ser tan buena, y después nos vamos a meter en ese final para explicar por qué es perfecto. Sin más, empecemos a hablar por completo de Shogun. Hay tres personajes que manejan el pulso de Shogun, formando un triángulo no específicamente romántico, sino crucial en la construcción de poder que rige todo el recorrido de la serie. Primero, Jock Blackthorne, también conocido como el Anjin o el Bárbaro, interpretado por un Cosmo Jarvis que, robándole muchos manerismos a Tom Hardy, nos presenta a este marinero mercante inglés cuyo barco, el Erasmus, naufraga y queda varado en Japón, donde pronto acaba convertido en una pieza clave de una guerra entre los hombres más poderosos del país. El personaje está libremente basado en el navegante inglés William Adams, que fue el primer británico en visitar Japón en el siglo XVII. Sin entender el idioma y menos que menos las costumbres de ese pueblo que le parecen inaceptables y salvajes, debe sobrevivir superando no solo las diferencias idiomáticas, sino también las morales. Por otro lado tenemos a Lord Toranaga, interpretado por Hiroyuki Sanada, quien cuando arranca la serie, ante la ausencia de un shogun que gobierna todo Japón, el poder está en manos de un consejo formado por 5 señores, los daimyo, que provienen de distintas familias y clanes y son apoyados por sus leales samuráis. Estos 5 señores se hacen cargo del poder hasta que el heredero tenga la edad suficiente como para poder tomarlo. Toranaga es uno de ellos y se diferencia por ser, parece, el único que realmente quiere la unificación y tranquilidad en su país. Al igual que John, Toranaga también está inspirado en una figura real que es Tokugawa Ieyasu, el llamado unificador del imperio, quien después de un largo periodo de guerras y corrupción unificó a Japón durante 250 años. La tercera parte de este tridente es Lady Toda Mariko, interpretada por Anna Sawai. Mariko es la hija de un noble que, como aprendemos en el capítulo 5, por haber conspirado contra un sádico shogun anterior, fue condenado a matar a todo su plan y después suicidarse. Esta muchacha es la única sobreviviente de esa familia por haberse casado por obligación con un samurái y ser entonces propiedad de otro hombre. Ella desde ese momento vive como una muerta en vida, penando por la injusticia cometida con su familia y obligada a estar casada con un tipo que no ama, solo esperando el momento de morir y reunirse con los suyos. Es tan triste toda la existencia de Mariko que ni siquiera puede tomar la decisión de terminar su propia vida, porque ahí entran en juego esas costumbres que la serie explora también. Ella es incapaz de matarse por sus propios medios por los fuertes designios de la cultura japonesa, donde si el marido la ordena que viva, ella tiene que hacerlo. Mariko pidió terminar con ese sufrimiento innumerables veces, pero su esposo Buntaro se lo negó y le ordenó que siga viviendo. Como ella es súper legal, debe acatar esa decisión y así es como se sumerge en una vida miserable, encontrando un poco de paz al encontrarse con la fe católica. Al saber hablar inglés, es la indicada para actuar como mediadora entre John y Toranaga, dos tipos incapaces de entenderse, convirtiéndose en esta tercera pieza clave en el tablero de ajedrez. Ese es el punto de partida de estos tres personajes que van a tener su arco, su viaje, y cada uno de ellos va a estar afectando directamente al otro. John comienza como un prisionero forastero, pero sus habilidades con las armas de fuego, cosa que los japoneses no saben emplear, lo ponen en el foco de Toranaga, quien ve las posibilidades que puede ofrecerle con sus cañones en la guerra que sabe está a punto de desatarse. John de a poco empieza a ver a los japoneses con otros ojos y va forjando una alianza con Toranaga que lo lleva hasta tener una casa propia y rango en el ejército, atravesando un arco que lo termina haciendo comprender el nuevo mundo que va a habitar y hasta sintiéndose parte de él, al punto de decidirse por ser el fiel escudero de quien inicialmente era su captor. Por su parte, Toranaga es quien más estable se mantiene a lo largo de la serie. Fiel a sus principios, oscila entre un tipo bonachón y sensible con su otra faceta de líder inquebrantable, capaz de, en su intención de lograr la paz que ansía para su pueblo, entregar la vida de sus seres más queridos, como nos mostró el capítulo 8, que vio la despedida de Hiromatsu, su hombre más leal, que se suicida solo por ser parte del plan de Toranaga. El líder a lo largo de la serie debe enfrentarse a enemigos varios y a la propia viuda del reciente shogun, Ochiba no Kata, madre del niño heredero y a su vez hija del anterior shogun al que mató el padre de Mariko. Esta mujer todavía cree que quien armó ese plan de asesinar al padre fue Toranaga, y de allí el odio y su accionar entre las sombras para que todos quieran eliminarlo. Todo eso queda claro en el capítulo 6, que es clave para entender que no solo estamos ante una guerra de egos y poder,
sino que los dramas familiares terminan siendo la clave de esta hermosa serie. Por su parte, Mariko, en este rol de traductora, va a encontrar algo que parecía perdido para ella, que es la dignidad, pudiendo escapar de los malos tratos de su esposo sin tener miedo a nada. ¿Por qué? Porque la muerte para ella sería un honor y casi un alivio. A su vez, con su accionar va a ir hipnotizando a los otros dos protagonistas. Por un lado, a Toronaga con su sentido de la lealtad y a Jon en aspectos bastante más carnales. La relación entre ella y Jon es uno de los puntos más altos de Shogun. Acorde, ambos van perdiendo los recelos iniciales hasta que concretan sexualmente en una de las escenas más potentes, sensuales y extrañas de todo el show. Y lo más complejo durante la segunda mitad de temporada, después de que eso sucede, es ver cómo esa relación está destinada a no prosperar por los fuertes designios morales de esa mujer, que lo único que desea es servir a su líder, teniendo muy en claro cuál va a ser su final trágico. Pero empecemos con el primer pilar de por qué Shogun es tan buena. Y hablamos de una epopeya histórica bien narrada. La epopeya o los dramas históricos siempre fueron de los géneros más amados por los espectadores, sea en formato película, libro o serie de televisión. Los ejemplos a lo largo de la historia sobran, desde el nacimiento de una nación hasta Game of Thrones. Siempre nos sentimos atraídos por estas historias grandilocuentes donde se requieren grandes reconstrucciones de batallas, escenarios fastuosos y personajes que se transforman al son de luchas de poder y dilemas morales varios. Y entre ese gran abanico que nos da el nacimiento de una nación hasta Game of Thrones, hay una que desde su lanzamiento ha sido muy celebrada, y es la novela de James Clavell llamada Shogun. Esta novela marcó a generaciones y despertó la primera gran fascinación del mundo occidental por la cultura japonesa, sobre todo después de que se estrenó la primera adaptación de esta novela a la televisión durante la década de los 80, que quizás ahora no está tan recordada, pero al día de hoy sigue siendo uno de los productos más vistos en la historia de la televisión. Ahora FX vuelve a traernos la misma historia y el resultado, como lo habrán escuchado varias veces, es increíble y sobre todo de un gran virtuosismo narrativo. La historia de un marinero que naufraga en las costas del Japón feudal es apenas la excusa para narrar la historia de un choque de culturas épico, de batallas, guerra, corrupción, traiciones y lealtades. Uno de los grandes méritos de esta versión de Shogun es adaptar una novela con miles de personajes y árboles genealógicos, los que deberían ser inentendibles e inabarcables, pero simplificando y apuntando en la narración en unas pocas tramas que son muy simples de seguir. Y hay un autocontrol narrativo por parte de los showrunners que ni siquiera las primeras temporadas de Game of Thrones pudieron lograr. Y no es por caer en la comparación, pero esto tenía una dificultad mayor, ya que estamos hablando de una miniserie en donde el tiempo no sobra y nada tiene que estar ahí porque sí. En cada uno de los episodios, el guión siempre sabe qué escena es clave para decir realmente lo que hay que decir, sin vueltas, como pasa, por ejemplo, en el primer capítulo, donde se pinta a toda una cultura y su sentido de lealtad cuando un joven comete el seppuku, que es el ritual de suicidio japonés, abriéndose el vientre, al que muchos también llaman harakiri. Esto lo hace después de sentirse avergonzado por una reacción fuera de lugar, y se sacrifica no solo a él, sino también a su hijo para acabar con su linaje. Esta es una escena terrible que guarda la esencia de la serie, resume en segundos y sin necesidad de eternas divagaciones a toda una época, y nos predispone a lo que estos personajes van a ser capaces de hacer solo por el honor. Vamos con el pilar número 2 y es la opulencia visual. Con Shogun estamos hablando de un original de FX, un canal que siempre supo darnos buenas series, desde Justified a The Americans, y no podemos obviar el último gran éxito que tuvieron, que es The Bear, y se supo ubicar como una buena segunda opción de calidad detrás de HBO. Ahora con Shogun consiguieron dar ese salto que vienen buscando hace años. El producto es realmente imponente a nivel visual, desde la cinematografía, la construcción de decorados, el arte y el vestuario. En cada plano te das cuenta que hay mucho tiempo invertido y es muy valiente, sobre todo, a darle espacio y darle mucho tiempo a cada una de las escenas que pueblan los capítulos. Sea solo de dos personajes charlando o en un despliegue masivo de una secuencia de batalla, estamos ante una serie que todo el tiempo te dan ganas de estar viendo en el cine. Y en esta opulencia visual, ¿es pretenciosa la serie? Sí, es todo lo pretenciosa que una narración de este estilo necesita, pero nunca se olvida del sentido de ser entretenida. Una prueba fantástica de esto es lo que sucede en el capítulo 5 con el terremoto, en donde los personajes que están en lo alto de la colina sienten como de repente la tierra tiembla a sus pies y de un momento al otro un sismo golpea y destruye toda la región. Es una escena que rompe el ritmo de lo que venía contando el capítulo y termina siendo terrorífica porque incluye al protagonista siendo tragado por los deslizamientos, a lo que lo sigue un acto heroico para rescatarlo. Y mejor todavía, esta secuencia acompaña a un punto de inflexión en la trama, porque ese terremoto no solo es un desastre natural,
sino que también actúa como una metáfora del momento que atraviesan los personajes y cómo todo va a cambiar desde ese punto en adelante. Ahora vamos con el tercero de los pilares, que es el respeto a la cultura japonesa. Como les dije, la serie de los 80 había sido súper exitosa, pero con algunas cosas que no estaban del todo bien, y en gran parte de esas fallas venían por el lado cultural. Si al día de hoy todavía es un tema el problema que tienen los norteamericanos para leer subtítulos, imagínense en los 80. La serie era protagonizada por Richard Chamberlain, el maestro Toshiro Mifune y Yoko Shimada, y tenía la particularidad de que solo algunas frases del japonés que hablaban los personajes eran traducidas al inglés, cosa que no se hizo con la mayoría del diálogo, alegando que la idea era que el público se sintiera tan perdido como el protagonista escuchando a todos los demás. Esto hacía que el verdadero punto de vista principal sea el propio John, un blanco ante lo exótico, quitando la riqueza de puntos de vista que ahora sí se consigue al ser el japonés el idioma original subtitulado como corresponde. En esta nueva adaptación nos alejamos de ese único punto de vista y al mostrarnos perspectivas de varios de los personajes japoneses, la serie se convierte en un hito que intenta respetar al máximo a esa cultura que es su materia prima. Ojo, tampoco nunca se quiere equiparar a un libro de historia, sino que lo que pretende es ser una representación lo más fiel posible de ese tiempo que se narra, cosa que se consigue exitosamente gracias al estricto asesoramiento de un equipo japonés enorme con roles que no existen en otras producciones, como por ejemplo, y esto me vuela la cabeza, gente específicamente dedicada a la gestualidad que estuvieron instalados en el set para que todo sea acorde y respete a la época. Para que se den una idea de la profundidad a la que quisieron llegar para lograr lo auténtico que se ve, el libro original de Shogun tiene alrededor de 1100 páginas. Bueno, estos asesores y expertos en cultura japonesa, por pedido de los creadores del show, elaboraron un manual que todos, tanto guionistas como productores, elenco y directores, tenían que aprender y seguir a rajatabla, y ese manual llegó a tener más o menos 900 páginas. En este manual se estableció toda clase de aspectos a respetar, desde las formas de usar el vestuario hasta cómo entrar a una habitación. Y les digo más, solo para que los kimonos queden como tienen que quedar, no hubo solo un especialista, sino que también estaba presente un coordinador, 2 asesores, un consultor externo, 5 artistas textiles y 13 técnicos, solo pensando en el vestuario de algunas escenas. Eso no es muy normal que suceda, pero entre esos pequeños detalles y como dijimos el gran despliegue de la producción, lograron que Shogun se sienta como una ventana al Japón del 1600 a pesar de estar grabada en Canadá. Ejemplos a lo largo de toda la temporada sobran para este pilar, pero hablemos de esa escena tan hermosa y particular que sucedió en el capítulo 8, donde estamos durante largos minutos ante 2 personajes tomando un té, cuando Buntaro se lo prepara a su mujer Lady Mariko. Para mí también esta escena medio que resume todo lo que estuvimos hablando hasta ahora de Shogun. Tomarse todo este tiempo para encuadrar esta situación es una osadía que podría simplemente resumirse a lo que los personajes tienen que decirse para que avance la trama y ya está, que en grandes rasgos es un personaje proponiéndole al otro morir juntos. Pero no, en Shogun las cosas funcionan diferentes, entonces se respeta la relevancia que la típica y milenaria ceremonia del té tiene para ese pueblo y encontramos una narrativa que hace foco en cada aspecto de ese acto de servir el té, una ceremonia íntima que significa muchísimo para los samuráis por ser un momento para encontrar la paz y reflexionar. También esta secuencia del té tiene un diálogo directo con otro momento en donde vimos a la infusión ser el foco, que es en la casa de té. 2 secuencias con una ceremonia como centro, impacta de una manera muy distinta y sobre todo retrata a personajes muy diferentes. Y ahora bien, hablemos del mensaje central de Shogun. La novela original sí es ficción, pero todo lo que se narra podría considerarse una versión de sucesos reales del antiguo Japón. Es que a lo largo de la temporada encontramos varios hechos históricos que son correlativos a lo que nos muestra la serie, y la mayoría de los personajes centrales tienen sus personas reales en las cuales están basados. Esa relación tan estrecha entre ficción y realidad hace que no estemos ni ante una epopeya bélica ni ante una Game of Thrones sin magia ni dragones, sino que en verdad estamos ante un pantallazo de cómo se gestó una revolución, de cómo se termina un orden establecido. Pero más allá de eso, Shogun es un relato sobre las brechas culturales, sobre la mirada que tenemos de los otros y cómo cuando empezamos a escarbar en eso que nos separa, vamos encontrando resquicios de que al fin de cuentas no somos tan distintos, a pesar de que algunos prefieran bañarse una vez por semana y otros sean capaces de suicidarse para demostrar qué tan leales son. Es una historia sobre cómo superar los obstáculos que supone no entenderse, que acá a nivel literal es una cuestión idiomática o una división entre Oriente y Occidente, pero que a nivel metafórico
Mariko va mucho más allá, queriendo ser una representación de cómo el contacto con el otro puede cambiar la percepción que tenemos del mundo. Y estos dos ejes temáticos van a explotar en el final de esta miniserie. ¿Por qué creo que fue un final perfecto para este relato? Primero, porque estuvo centrado en la emoción. El golpe emocional del capítulo 9 es la despedida de Mariko. Y lo que hace a la perfección este último capítulo es usar la mayoría del tiempo para mostrarnos las consecuencias de ese golpe emocional. Mariko es el corazón de la serie y estamos viendo una historia que termina sin ese corazón. Ella se sintió presente en todo el capítulo, sea por sus acciones o justamente por su ausencia. La muerte de Mariko impacta a todos los personajes de manera diferente. Toronaga está satisfecho por su sacrificio, ya que fue la parte clave de su plan, pero no renuncia a toda humanidad, sintiendo pena por la pérdida de esa mujer, que vivió toda su vida buscando ese final. Para John Blackthorne, la falta de Mariko se convirtió en un vacío muy difícil de llenar, representado desde la puesta en escena, con literalmente un espacio vacío siempre al lado de John, tanto en el vestíbulo de esa casa, donde Mariko siempre se sentaba a su derecha y ahora hay un espacio vacío, o en la seguidilla de planos que tienen a John en el centro corrido siempre hacia un lado. ¿Por qué? Porque esas situaciones son las que siempre lo veíamos junto a Mariko, su traductora. A esta altura ella ya no está y John va a recorrer todo el capítulo por esa pena hasta que logra dejarla ir, soltando la cruz en el mar mientras adopta por completo la cultura japonesa como su nuevo hogar. Y creo que hay dos debates que nos deja este capítulo. Primero, si necesitábamos una pelea, una batalla al final, y segundo, qué significado tienen esas secuencias en donde vemos a un Blackthorne cerca de la muerte. Lo de la batalla es lo último que vamos a hablar en este video, y sobre esas secuencias de un John anciano, creo que estamos viendo un sueño en donde John se ve en una versión alternativa de su vida, en la cual después de pelear en esa gran batalla por Toronaga, decide volver a Londres y reestructurar su vida, dejando a su paso por Japón simplemente como un mero recuerdo y una colección de reliquias en su cuarto de aquellos tiempos en los que compartió días con salvajes. Así es como se refieren a los japoneses estas figuras de los nietos de John que estamos viendo, y así es como Blackthorne se refería al pueblo japonés en los primeros capítulos. Pero durante todo Shogun vimos, como dijimos antes, ese viaje de John de adoptar esa nueva cultura como propia, y este último capítulo lo pone 100% en ese lugar, tirando de la soga para sacar su barco junto a toda una aldea japonesa y sus antiguos rivales. Lo que estamos viendo entonces es una versión de la vida de John en donde nunca pudo soltar el dolor de perder a Mariko, por eso es que todavía tiene la cruz, y ese resentimiento lo hizo salir de Japón. Y Blackthorne en definitiva pudo tener este futuro en Japón gracias a Mariko, quien antes de su sacrificio hace un pacto con los católicos y el padre portugués acepta para rendirle homenaje a esa persona, a esa mujer que significó tanto para su vida en Japón. Por todo esto, insisto, es increíble lo bien estructurado que está el guión para hacer que la falta del corazón de la serie en este final, Mariko, tengan tanto impacto desde lo emocional. Y más allá de que en este video siempre estuvimos hablando sobre esa trifecta de personajes protagonistas que son Toronaga, John y Mariko, hay que decir que en este desenlace Yabushige se llevó buena parte del peso dramático en lo narrativo. Este tipo que durante 10 capítulos amamos odiar o incluso en algunos transcursos odiamos amar, termina encontrándose de frente con lo único a lo que le estuvo escapando desde que fue rescatado del mar, que es la muerte. Sabemos que no es el más inteligente de todos los señores de Japón, pero siempre fue muy resiliente a la hora de sobrevivir, que fue siempre su objetivo. Se la pasó traicionando de un lado y al otro, cuando en realidad si elegía alguno de los dos bandos, probablemente iba a sobrevivir a este final. Y antes de encontrar su final de la mano de Toronaga, cuando le ordena cometer seppuku al día siguiente, tenemos este momento que funciona de manera circular con el inicio de la serie, en donde Yabushige le pide clemencia a Blackthorne, suplicándole que zarpen juntos para Inglaterra y se olviden de Japón. Eso es exactamente lo que Blackthorne pedía al principio de la serie, ni bien llegó a Japón, y le suplicaba nada más y nada menos que a Yabushige poder volver a Inglaterra. Y es a través de los ojos de Yabushige que conocemos el final. No pasa muchas veces que una serie termina con la última escena siendo previa al final de la historia. Es un movimiento difícil de ejecutar y Shogun lo hace perfecto. Es cierto, la discusión está abierta, el debate es válido, necesitábamos una pelea final o no necesitábamos una gran batalla al final de esta serie. Para mí, centrar el capítulo final en una gran batalla hubiera traicionado las bases de la serie, donde se le dio un espacio y peso enormes a cada movimiento en el tablero de ajedrez
que hizo Toronaga. Shogun es una serie contemplativa de decisiones, de planeamiento, de gestos, lealtades y traiciones. Si hubieran dedicado todo este último capítulo a una gran secuencia de batalla, un poco estaría traicionando todo eso que construyó durante 9 episodios. Y si solo le hubieran dedicado a esta batalla una sola escena, hubiera quedado corta y sin el peso suficiente. Entonces me parece que fue un camino lógico y coherente respetar las bases del show. ¿Hubiese sido divertido ver una batalla a gran escala? Probablemente sí, porque como expresé durante buena parte de este video, la factura técnica de este show es increíble. Pero creo que todo fue coherente con lo que siempre nos mostró. Toronaga lee el viento, ve las cosas antes que pasen y eso nos deja a un señor Ishido en su momento más vulnerable viendo cómo le sacan el apoyo del heredero en pleno campo de batalla. Ese es el final, pero nosotros en la última secuencia no nos quedamos con eso, sino nos quedamos con Toronaga contemplando ese futuro, con un plano que nos enfatiza esa característica de Toronaga, que parece leer el futuro por saber leer el viento y tratar de dirigirlo. Para mí no hay dudas de que estamos ante una de las mejores series del año. Va a ser una protagonista muy fuerte en los premios de este año en categoría miniserie, en donde hasta hace muy poco creía que tenía todos los premios asegurados, pero con el advenimiento de Bebé Reno y también la posibilidad de que Ripley pueda robarle algo, de repente la carrera a mejor miniserie en esta temporada de premios va a estar muy interesante. A menos claro que FX finalmente la proponga como mejor serie de drama, ahora que hay una posibilidad de tener una segunda y tercera temporada. Ahora sí, amigos y amigas, muchísimas gracias por llegar hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis. Llevó bastante tiempo y si tienen ganas de ver análisis completos capítulo a capítulo y todavía no los vieron, les recomiendo que vayan al canal de Maestro Ciego, que hizo un trabajo increíble durante estos últimos 2 meses. Sin más, nos vemos en el próximo. Gracias por ese like, gracias por suscribirse al canal. La verdad es que estamos muy cerquita de los 400.000 seguidores y creo que es un montón. Me encantaría llegar, dependemos de ustedes. Ahora sí, nos vemos en el próximo. Si os querés, chau.